En este primer mes de 2025 vamos a ver qué navajas había en 1903 y que aún subsisten con esa configuración, obviamente con las herramientas cambiadas. ¡Hola, camaradas! Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este video complementario de la lista navajas y amigos Victorinox de 91 milímetros, donde vamos a ver el modelo Spartan, pero desde que era 234. Comenzamos viendo la última que se lanzó de la mano de Aitor. Así que ya mismo vamos a ver... Hola, os traigo la última versión, el último lanzamiento de la Spartan. A la fecha del vídeo, por lo menos creo que es esta. Se trata de la edición Winter Magic del 2024. Iba a decir la edición de Navidad, pero ya hace un tiempo que de Navidad estos lanzamientos no tienen nada. La caja, en la línea de la anterior, con el paisaje y un recorte en el que se ve la cacha de la navaja que continúa el dibujo. Un paisaje nevado con un caminín, una casa y una chimenea con humo. Abetos, estrellas y copos de nieve. Si la abrimos, vemos que la navaja viene con un colgante, con la forma del pino, o del abeto, lo que sea. Y si sacamos la navaja, pues vemos que el color es lo más destacable. Es un azul, no sé muy bien en qué gama, es un celeste mate, no sé, translúcido, con las herramientas en plástico negro, plástico blanco, novedad. La casa, la chimenea. Y la verdad es que cuando yo vi las fotos del lanzamiento pensé que iba a ser un poco timo, una Spartan, un modelo muy sencillito, una cacha nueva, que no deja de ser eso, pero la verdad es que en la mano gana mucho. Este color en mano es muy bonito. Por lo demás, ausencia total de detalles que la hagan especial, salvo este. Una hoja sin grabar, una edición que viene sin numerar. Pero insisto, la verdad es que es el color es muy bonito y en la mano gana mucho. El color, para que lo podáis comparar un poquito con el resto de gamas de azules translúcidos, os he sacado aquí a las que tengo yo en casa. Y podéis ver cómo sin translúcido no se llega a ver tanto el fondo de las cachas. Y no se parece en nada a ninguna de las anteriores. Esta Spartan mágica que mostró Aitor, la Winter Magic, está descrita en Victorinox como Blue Magic el color. Es la 1.3603.T21E1. Y ahora nos remontamos al pasado porque nos vamos hasta 1903. Y es así que en 1903 nos encontramos con el modelo número 205 y podemos ver que estaba descrito como oficial and sport messer, es decir, una navaja para oficial y para deportes. También se describe a los costados que puede estar tanto en 9 centímetros, que vendría a ser la 91, y en 8. Y para el año 1920 vamos a ver esta navaja gracias a Manolito. Un lujo ver esta maravilla. Como pueden ver, las cachas son de fibra y el formato bastante clásico de aquella época, con las muescas, el bail tradicional. A ver, vamos a ver la hoja. Acero al carbono, el marcaje con la cruz más grande y Hermès Suisse, el inoxid. Una belleza. Realmente una navaja de las más antiguas que vi. Obviamente vi la del soldado de 1891. Ahí tenemos
el abrelatas. El abrelatas anterior a 1946. Ahora vamos a tener un destornillador sin el abre botellas, por supuesto, en esa época no había. Y por el otro lado vamos a tener una hoja chica. Una hoja chica que en aquella época era clip point y obvio tiene el desgaste propio. El abre botellas, grandote el abre botellas, una belleza. Y la maravilla de punzón cónico. Increíble esta navaja que nos muestra Manolito. Las cachas, como dije, de fibra, remaches expuestos y el escudo. Para el año 1942, el modelo 205 fue el primero, dije mal al principio. Como les decía, el modelo 205 cambiaría el destornillador, en realidad no lo cambiaría, incorporaría el abre botellas. Y para el año 1946, ahora sí, se llamaría 234 y cambiaría el abrelatas antiguo por este abrelatas con punta que luego popularizaría Wenger. Y la vamos a ver en un viejo video que me mandó mi amigo Juan Antonio Campos. Ahora sí, modelo 234. Y como podemos ver, ya el color es distinto. Ya tenemos celidor, tenemos 3 remaches a la vista. Y comenzamos con la hoja que va a tener el sello Elsener por un lado. Acá tenemos la hoja clip point, que es más o menos lo mismo que la que enseñó Manolito. Y acá la gran diferencia. El abrelatas que es de Victorinox, pero que después se lo pasó a Wenger. Y acá tenemos el abrebotellas sin pelacable todavía, pero con raspador y destornillador. Vamos con el punzón cónico, que sigue siendo robusto y grande. Por el otro lado, el sacacorcho de 5 vueltas y estriado, obviamente. En este caso no va a tener anilla. Y esta es la 234. En la navaja de Juan Antonio cometí un error. Dije que traía raspador el abrebotellas. No, me equivoqué. Porque el abrebotellas tendría raspador un poquito más adelante, que justamente vamos a hablar de eso, porque a principios de los años 50 se producen algunos cambios. Entre ellos, el abrelatas, que duraría unos 5 años aproximadamente, pasa a tener el mini destornillador. Y el abrebotellas, ahora sí, tendría raspador y el pelacable, es decir, tendría 4 funciones. Sería la herramienta con más usos. Entonces, ya estamos en los años 50, donde seguiríamos viendo la Victorinox 234. Le quiero decir un par de cositas. Primero, cuando tiene palillo y pinza, es 234A. Si tiene anilla, es 234U. Y si tiene palillo, pinza y anilla, es 234AU. Y si es de 84 milímetros, es 234K, que vendría a ser la Turic, pero eso es otro video. Como también sería otro video, la 234F, que sumaría las herramientas de esta navaja, un kit de escama, pero también es otro video y más difícil de hacer. Quería contarle también como curiosidad que incluso antes de la década del 50 y durante la década del 50 se hizo el modelo en varias cachas. Tenemos en cuerno, tenemos en carey, en nácar,
pero lo que más me llamó la atención es verla en Alox, en acero inoxidable, que sería la 234 ST. Retomamos entonces la década del 50, donde podemos ver en un catálogo estadounidense la 234, pero con el nombre Camper. What? What? No, no es un error. Hay varios catálogos donde vamos a ver esta configuración, que luego llamaríamos Spartan, como Camper. La hay a lo largo de toda la década del 50 y de los 60. Para los años 70 ya comenzarían a circular catálogos con el nombre Spartan y estándar. E inclusive, en los años 80, en catálogos de Estados Unidos, estarían ambas. Es decir, la Spartan con palillo, pinza y anilla, y la estándar sin ninguna de estas tres herramientas. Ahora vamos a tocar el tema de las ediciones económicas de la Spartan. Acá tenemos tres versiones económicas de la Victorinox, Spartan, estándar o Camper en los viejos tiempos. Y el primer modelo que vamos a ver es el inox. El inox tenía como esta configuración la 1, 2, 3, 4, pero esta, al ser posterior a 1973, es un estándar el inox. Sabemos que es el inox, evidentemente, por la hoja. Lo curioso de acá, por eso la quería mostrar, a pesar de que esté tan fea, se ve todavía el escudo, pero estas cachas de ABS que eran de terror, realmente malísimas, miren cómo se deformaban. Bueno, esta es la versión el inox. Entre el 83 y el 87 saldrían las económicas, que podrían venir con o sin anilla. Esta sería la 3.3601 porque tiene anilla, pero también existió la 3.3600 sin anilla. Ya el marcaje acompañaba a la época. Ahí tenemos. Y la última versión económica de la navaja es la Ecoline, que va a tener palillo y pinza a diferencia de estas dos. Esta la dejé boca abajo. Bueno, esta es 3.3603, obviamente al tener anilla, palillo y pinza. Vamos a ver otros modelos también. La única estándar que tengo es esta con dos cajas, o sea, con doble forro de caja. Tiene el borrabino y el de la serie Marlboro. Es la única estándar que tengo. Estándar porque no tiene ni pinza ni palillo. El escudo está invertido. Ahí tenemos el marcaje. La cruz que toca la ballesta. A ver. La B de Victorinox más grande. Acá tenemos entonces el estándar. Los modelos comunes que en el video anterior no tenía, que sería el 1.3603 y el 1.3603.3, pero a este le puse los palillos azules. Ese es el cambio que le hice. Bueno, tenemos también modelos publicitarios como esta que alguna vez fue de Lucky Strike, que se fue borrando, muy parecida a la Economy. Por acá tenemos, esta es Spartan porque tiene el palillo y la pinza, escudo invertido. Este es bastante interesante porque la navaja en sí la ha pintado la misma concesionaria. Si podemos ver bien, a ver, pueden ver el escudo ahí, Se nota el escudo. Le han hecho el trabajo encima. No está para nada mal, les digo, pero se nota el trabajo. Bueno, otros modelos que les quería mostrar es este Silvertech en nylon
este de ciclista que venía con un kit y finalmente este de la Asociación del Soldado Caído, The Wounded Warrior Project. Y estas son las navajas que vamos a ver en este video. Otra variante de la Victorinox Spartan estándar, en realidad es más Spartan, es esta con la hoja dentada. Con hoja dentada que nos muestra Maxi Sack en el primer video, pero la de él es Weekender. Esta es Spartan Serrated, la de él es anterior al 2008, esta es posterior al 2008. En ese video podrán ver algunas 3D, la de Mozart, varias navajas, varias navajas. Les recomiendo que vean ese video. Y si quieren repasar toda la nomenclatura de cachas y esas cosas, vuelvo a decirle, el de la Victorinox Escort de 74 milímetros tiene muchos datos y los pueden ver acá.